Amada compañera de camino, haz una pausa en este instante. Aquello que estás a punto de percibir no emana de mi propia voz ni de mi intelecto. Se trata, más bien, de una verdad trascendente que el divino aliento anhela desvelarte justo en este preciso momento. Con el amanecer de este día, Él me ha imbuido de una investidura espiritual de tal magnitud que mis manos apenas pueden contener el fervor mientras comparto contigo el propósito sublime que desea llevar a cabo en tu existencia mediante las líneas de un salmo ancestral y colmado de santidad. Si te concedes la oportunidad de acompañarme en este recorrido hasta su conclusión, serás testigo ocular de cómo la aflicción, esa dolencia persistente que ha usurpado tu regocijo y tu vitalidad, se desvanecerá por completo ante la inquebrantable potestad de su enunciado. No obstante, es imperativo que me brindes tu compromiso. Prométeme que no te marcharás, que tu presencia perseverará hasta que tu oído capte un relato verídico, una narración testimonial que transformará el fundamento mismo de tu confianza y tu creencia en lo sobrenatural para toda la eternidad. Esta revelación no es una coincidencia, es un llamado divino que podría ser la respuesta anhelada por tu espíritu. Amada hermana en la fe, antes de proseguir con la profunda exposición de estas verdades celestiales, siento la imperiosa necesidad de solicitarte algo que brota desde lo más recóndito de mi ser. Te ruego que te sumes a esta comunidad que es Milagros del Espíritu Santo. Cada vocablo que estoy a punto de desgranar ante ti, cada frase que resuena en este mensaje, proviene directamente del augusto sitial de la majestad divina. No son meras reflexiones humanas, sino revelaciones del Altísimo. Asimismo, me encantaría que me compartieras en la sección de comentarios si en algún momento de tu vida has experimentado la caricia apacible de su presencia inefable, ese instante prístino en el que, sin atisbo de duda ni cavilación, tu espíritu supo con absoluta certeza que Él se encontraba ahí, acompañándote. Hace apenas 3 jornadas, cómo mi alma se estremece al traer a la memoria aquel encuentro. Una progenitora se aproximó a mí al finalizar el servicio de adoración. Sus ojos, esos espejos del alma, desbordaban una amalgama de esperanza y de sazón, una mezcla que solo el corazón de una madre afligida puede albergar. Su pequeño vástago, de escasos 8 años, había librado una ardua contienda contra la leucemia por un bienio completo, y los galenos, los expertos en la ciencia médica, se habían declarado ya sin recursos ni alternativas viables. Pastora, musitó con voz quebradiza, he oído rumores de que Dios obra sanidades por medio de usted, y yo, mi estimada compañera, le reiteré lo que invariablemente declaro. No soy yo, en absoluto he sido yo la artífice de tales prodigios, es el Espíritu Santo quien opera. Él jamás comparte su gloria con ser humano alguno. Su majestad es inigualable y exclusiva. Esa misma noche, mientras elevaba plegarias por el pequeño, el soberano me guió de manera inequívoca hacia el Salmo 103, en particular al versículo 3. Las palabras resonaron en mi espíritu con una fuerza sobrecogedora. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y en ese preciso momento, en ese instante sublime, percibí una unción tan formidable, una presencia tan tangible, que una certeza inquebrantable se instaló en mi corazón. Algo extraordinario e impensable estaba a punto de acontecer. 3 semanas más tarde, la campana de mi teléfono anunció una llamada que transformaría la atmósfera de desesperanza en un himno de victoria. El niño, aquel valiente y diminuto guerrero, había sido declarado completamente libre de leucemia. Los especialistas, con su vasta sapiencia médica, no hallaban explicación alguna para tal prodigio. Sus diagnósticos y pronósticos se vieron desbordados por la realidad divina. Sin embargo, nosotras, las que hemos presenciado y creído, sabemos con absoluta convicción quién fue el autor de tan milagrosa intervención, ¿verdad, mi entrañable amiga? Esta es la verdad irrefutable del Salmo 103, la cual deseo compartir contigo hoy, no solo para que tu fe sea cimentada, sino para que también seas partícipe de la gloria divina. Te animo a unirte a la comunidad de Milagros del Espíritu Santo, pues cada testimonio aquí compartido es una confirmación de la fidelidad del Todopoderoso y una invitación a experimentar su obrar en tu propia vida. No se trata meramente de una composición poética hermosa, destinada a ser recitada con devoción, es un edicto emanado de las alturas celestiales, un decreto inmutable.
representa la voluntad omnipotente de Dios que se materializa en la esfera terrenal cuando nosotros, sus amados vástagos, armonizamos nuestro corazón con el suyo, cuando nuestra fe se alinea con su propósito redentor. Permíteme ahora conducir tu espíritu, tomándote de la mano, por este sendero sagrado de revelación. El Salmo 103 da inicio con una declaración que posee la capacidad de conmover hasta los cimientos del cielo y la tierra misma. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Logras asimilar la trascendencia de lo que aquí se está manifestando? David no está suplicando ni implorando un favor divino. Él está declarando con autoridad, está impartiendo una orden a su propia esencia, a su ser interior, para que rinda bendición al Señor. Porque existen coyunturas, mi apreciada amiga, en las que nuestras emociones nos traicionan, en las que nuestro cuerpo clama con el eco del dolor, en las que nuestras circunstancias susurran la derrota inminente, pero el alma, la esencia misma de nuestro ser, conoce la verdad inalterable. Y David, con una convicción férrea, interpela a su alma, instándola: despierta, recuerda quién es tu Dios, bendícele sin importar lo que tus ojos perciban o lo que tu sensibilidad experimente. Rememoro con vívida claridad aquel memorable servicio de adoración en la vibrante ciudad de Pittsburgh. Una dama había arribado al lugar confinada a una silla de ruedas. Había padecido un derrame cerebral devastador 6 meses atrás, y los facultativos, con la franqueza que les impone su profesión, le habían comunicado que jamás recobraría la capacidad de deambular. No obstante, mientras yo declamaba el Salmo 103, versículo tras versículo, sentí y observé cómo algo insondable comenzó a agitarse en el ámbito espiritual. Él es quien perdona todas tus iniquidades, proclamé con una unción que, debo confesarlo, me sorprendió incluso a mí misma, el que sana todas tus dolencias. Y de súbito, oh mi querida amiga, en un parpadeo de lo extraordinario, esta mujer empezó a mover los dedos de sus pies, luego sus piernas recuperaron un titubeante control. Y antes de que concluyéramos la lectura del Salmo, se había incorporado de su silla de ruedas y recorría la plataforma de un extremo a otro, con lágrimas de gratitud surcando su rostro mientras elevaba alabanzas al Creador con todo su ser. ¿Fue mi palabra, la expresión de mi voz la que produjo su sanidad? De ningún modo, jamás. Fue el poder inherente y latente en la palabra de Dios, el Espíritu Santo moviéndose con libertad cuando un alma creyó de verdad con una fe inquebrantable, en las promesas solemnes del Altísimo. El versículo 4 de este trascendental salmo nos desvela una verdad de una belleza conmovedora: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Mi estimada amiga, quizás en este preciso instante te sientes inmersa en una profunda cima de desesperación. Puede que sea el hoyo de la enfermedad que te consume, el abismo del desaliento que opaca tu espíritu, o la oscuridad incesante de la desesperanza que te aprisiona. Pero quiero que interiorices una verdad fundamental, una chispa de luz en tu oscuridad. Dios, en su infinita sabiduría y omnipotencia, es un especialista consumado en el arte de rescatar vidas de los más profundos abismos. Hace algunos años, durante un servicio espiritual en la bulliciosa metrópolis de Los Ángeles, una joven madre, cuyo rostro irradiaba una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, me compartió su desgarradora historia. Le habían diagnosticado un cáncer de mama en una etapa avanzada, y los oncólogos, con un pronóstico desolador, le daban apenas 6 meses de existencia. Sus 2 pequeños vástagos, cómo su corazón se desgarraba al imaginar dejarlos huérfanos y desprotegidos. Sin embargo, una amiga, movida por una inspiración divina, la condujo a uno de nuestros encuentros, a este espacio de fe y milagros que es Milagros del Espíritu Santo. Es un honor ver cómo Dios usa estas plataformas para su gloria, y mientras orábamos fervientemente este salmo, proclamando cada promesa con una fe inquebrantable, algo sobrenatural comenzó a gestarse y manifestarse en lo más íntimo de su organismo. Ella no lo percibió en aquel instante, pues las obras de Dios muchas veces se gestan en el silencio y la invisibilidad. Pero 3 semanas después, en su cita de control médico, los galenos, completamente desconcertados por lo que sus ojos y sus instrumentos revelaban, no pudieron encontrar ni el más mínimo rastro de la devastadora enfermedad. ¿Qué tratamiento siguió?, inquirieron los doctores con una perplejidad palpable en sus semblantes, y ella, con una sonrisa que irradiaba la luz de la gracia divina, replicó con una convicción serena: seguí el tratamiento del Salmo 103.
En la actualidad, 5 años después de aquel prodigio, esta valiente mujer goza de una salud plena, inmersa en la crianza de sus amados hijos y dedicada con pasión al servicio del ministerio. Porque cuando el Altísimo rescata una vida de la cima, no solo la sana de sus dolencias físicas, sino que la transforma en un instrumento de bendición y esperanza para incontables almas sedientas de la manifestación de su poder. Puedes sentirlo, mi querida amiga, puedes percibir cómo la presencia del Espíritu Santo se está moviendo con suavidad, pero con inmensa autoridad, mientras compartimos estas verdades trascendentales que fluyen de la palabra de Dios. No es una casualidad fortuita que te encuentres escuchando este mensaje en este preciso día, en esta coyuntura de tu vida. Él posee un propósito divino, un designio celestial en cada encuentro, en cada conexión que permite que se establezca. El versículo 5 de este salmo venerable proclama con una fuerza imponente una promesa que estremece el alma, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oh, esta promesa en particular me provoca un estremecimiento cada vez que mis ojos la recorren y mi espíritu la asimila. El Todopoderoso no solo anhela sanarte de tus dolencias, de tus quebrantos físicos. Él desea ir más allá, anhela rejuvenecerte, quiere que recuperes la capacidad de volar con la libertad y la majestuosidad de un águila, que tu espíritu se eleve por encima de las limitaciones terrenales. Si esta revelación está avivando tu espíritu, te animo a unirte a Milagros del Espíritu Santo, donde profundizamos en estas verdades y te equipamos para experimentar una vida de victoria. Las águilas, esas criaturas majestuosas y enigmáticas, poseen una característica extraordinaria y un ciclo de vida que encierra una profunda lección espiritual. Cuando alcanzan la vejez y sus plumas se vuelven pesadas, impidiéndoles la ligereza del vuelo, cuando sus garras se encorvan en demasía, dificultando la caza. Y cuando su pico se deforma, obstaculizando la alimentación, realizan una metamorfosis asombrosa, ascienden a un promontorio elevado y solitario, un refugio donde nadie las perturba. Allí, con una determinación inquebrantable, arrancan todas sus plumas viejas y desgastadas, rompen sus garras contra las rocas ásperas, y frotan su pico una y otra vez hasta que éste se renueva por completo. Luego aguardan pacientemente, esperan con fe inquebrantable, hasta que cada parte de su ser se ha regenerado plenamente. Y cuando emergen de este proceso de renovación, oh mi querida amiga, emergen transformadas, con una vitalidad renovada, fuertes, vigorosas, listas para surcar los cielos por otros 30 años más, como si la juventud les hubiera sido restituida. Esto es precisamente lo que el Dios Todopoderoso anhela obrar en tu vida. Quizás en este momento de tu existencia sientes que tus fuerzas se han desvanecido, que se han agotado por completo, que la enfermedad, con su implacable asedio, te ha despojado de toda tu vitalidad, que ya no puedes volar con la misma audacia y libertad que antaño. Pero la palabra del Señor proclama con autoridad para ti: te rejuveneceré como el águila. Rememoro a una venerable dama de 68 primaveras que llegó a uno de nuestros servicios de sanidad, apoyándose precariamente en un bastón. Había padecido de artritis severa durante 15 largos y dolorosos años. Sus manos estaban tan deformadas por la enfermedad que apenas lograba sostener una simple taza de café. Su rostro, surcado por las marcas del tiempo y el sufrimiento, reflejaba el profundo agotamiento acumulado tras años de dolor incesante y limitación física. Mientras declarábamos con fervor esta poderosa promesa contenida en el Salmo 103, te rejuvenecerás como el águila, vi cómo sus ojos se colmaron de un torrente de lágrimas. No eran lágrimas de aflicción, sino lágrimas de una esperanza pura, una esperanza que comenzaba a germinar y a brotar con fuerza en lo más íntimo de su corazón, avivando la fe en su espíritu. Oramos por ella con una sencillez profunda, sin artificios ni oraciones elaboradas, simplemente posamos nuestras manos sobre ella con autoridad y dijimos: Señor, tu palabra inequívocamente declara que tú rejuveneces como el águila. Nosotros, tus hijos, creemos firmemente en tu promesa inmutable. Al día siguiente, la melodía de mi teléfono anunció una llamada que me llenó de gozo. Esta preciosa mujer había despertado sin dolor alguno por primera vez en 15 años de sufrimiento ininterrumpido. Sus manos, que antaño estaban deformadas, ahora lucían completamente normales, restauradas a su estado original. Había salido a su jardín al amanecer y había plantado flores con una vitalidad renovada durante toda la mañana.
como si los años hubieran retrocedido en ella. A los 68 años de edad, se sentía con la energía y el vigor de una persona de 30. Esto, mi querida amiga, es lo que sucede cuando creemos de verdad, con una fe inquebrantable, en las promesas divinas del Todopoderoso, cuando no las consideramos meros versos agradables para memorizar, sino decretos celestiales que aguardan manifestarse con poder en nuestras vidas. Si anhelas presenciar más de estos milagros y fortalecer tu convicción, te animo a unirte a Milagros del Espíritu Santo, tu comunidad de fe y manifestación divina. ¿Has reparado en cómo cada versículo de este salmo insigne se erige como una declaración perenne de lo que Dios es en su esencia, y no meramente de lo que Dios realiza de forma ocasional? Él es quien perdona, Él es quien sana, Él es quien rescata, Él es quien rejuvenece. No es una potencialidad, es una realidad activa y continua en su ser. Querida amiga, te insto a que te detengas por un instante, a que cierres tus ojos con mansedumbre. Puedes sentir su presencia ahora mismo, en este instante. Ese calor apacible que se inicia en lo más profundo de tu corazón y que se propaga, como un río de vida, por cada fibra de tu ser. Esa paz que trasciende todo entendimiento humano, que acalla las tormentas interiores. Esa certeza inquebrantable de que Él está aquí, contigo, en este preciso momento, en tu espacio personal. El Espíritu Santo es como un caudaloso río que desborda con suavidad, inundando y transformando todo aquello que le entregas sin reservas. No necesitas grandes despliegues emocionales, no requieres sentimientos extraordinarios ni éxtasis desbordantes, solo necesitas fe. Una fe tan diminuta como un grano de mostaza, y Él en su majestuosidad hará el resto, pues su poder no depende de la magnitud de nuestra fe, sino de la autenticidad de nuestra entrega. En el versículo 11 de este salmo trascendental, el salmista David nos transporta a una dimensión aún más profunda, a una revelación que desafía la comprensión humana. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandece su misericordia sobre los que le temen, ¿alguna vez te has detenido a contemplar con asombro la inconmensurable altura de los cielos? Los científicos, con sus instrumentos y cálculos, nos revelan que el universo se expande por billones y billones de años luz, que existen galaxias tan distantes que la luz que emana de ellas tarda millones de años en alcanzar nuestro planeta. Esa inmensidad, esa vastedad que resulta incomprensible para la mente finita, esa es la medida exacta de la misericordia inagotable de Dios hacia ti. No importa cuán abrumadora o grande pueda ser tu enfermedad, su misericordia es infinitamente mayor. No importa cuán desesperante o imposible parezca tu situación actual, su misericordia la supera y la trasciende sin límites, envolviéndote en un manto de gracia. Hace tan solo unos meses, durante uno de nuestros conmovedores servicios en la gélida ciudad de Chicago, una mujer se aproximó a mí. Su cuerpo temblaba, no por el frío invernal, sino a causa de una condición neurológica severa que los galenos no lograban controlar ni mitigar. Había estado ingiriendo fármacos tan potentes que su lucidez mental se veía comprometida, apenas lograba pensar con claridad. «Pastora», me dijo con voz entrecortada por la afección, «ya no puedo ni orar con coherencia. Mi mente está tan ofuscada por los medicamentos que a veces no logro recordar ni siquiera las palabras del Padre Nuestro». Y yo, con la ternura y la convicción que el Espíritu Santo infundió en mi corazón, le respondí: «Amada hija, tú no necesitas pronunciar palabras perfectas ni elaboradas. Tu corazón contrito y quebrantado es la plegaria más sublime y hermosa que el Altísimo puede escuchar, pues Él mira la sinceridad del espíritu y no la elocuencia de la boca». Oramos juntas, o para ser más precisos, yo oraba y ella simplemente lloraba, permitiendo que sus lágrimas fluyeran sin contención. Pero esas lágrimas, eran intercesión pura, un lamento que ascendía directamente al trono de la gracia, rompiendo barreras y tocando el corazón divino. 3 días después, su consorte me contactó, sus palabras entrecortadas por el llanto de gozo y asombro. Los temblores que la atormentaban habían cesado por completo. Su mente estaba diáfana como el cristal más puro, y por primera vez en 2 años, había logrado preparar una comida para su familia sin derramar un solo ingrediente. Los galenos no tenían explicación alguna para este milagro, pero nosotros sabemos que cuando la misericordia de Dios desciende del cielo, no requiere de una explicación científica. Se manifiesta por sí misma a través de sus resultados sobrenaturales y su poder transformador.
para que más almas puedan experimentar esta realidad y ser testigos del poder de la fe, te invito a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo y unirte a nuestra creciente comunidad. El versículo 12 de este salmo venerable nos desvela una verdad que debería hacernos danzar de júbilo y gratitud. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Tienes conciencia de la magnitud de la distancia que separa el oriente del occidente? Es la única distancia infinita que existe en la faz de nuestro planeta. Puedes emprender un viaje hacia el norte hasta alcanzar el Polo Norte, y a partir de allí, cualquier dirección que tomes te conducirá hacia el sur. Puedes dirigirte hacia el sur hasta llegar al Polo Sur, y a partir de ese punto, estarás viajando invariablemente hacia el norte. Sin embargo, si decides viajar hacia el oriente, puedes seguir desplazándote hacia el oriente por la eternidad. Nunca jamás alcanzarás el occidente. Es una distancia ilimitada, infinita, inabarcable. Esa es la inconmensurable distancia a la que el Dios Todopoderoso ha desterrado tu pecado, tu culpa, tu vergüenza, todo aquello que te ha separado de Él. No se encuentra cerca, acechando, esperando tu próxima transgresión para regresar y reclamarte. No, está infinitamente lejos para nunca más volver a importunarte. ¿Por qué te estoy revelando esta verdad tan profunda sobre el perdón en un mensaje que primordialmente se enfoca en la sanidad divina? Porque en muchísimas ocasiones, mi estimada amiga, la enfermedad no se circunscribe únicamente al ámbito físico. Su raíz puede ser espiritual, su origen puede ser emocional. Existen raíces de amargura arraigadas en el alma, de culpa que carcome el espíritu, de resentimiento que envenena el corazón, y estas cadenas invisibles mantienen a nuestro cuerpo en una prisión de sufrimiento y dolencia. Conocí el caso de una mujer que había padecido de migrañas severas y recurrentes durante 2 décadas enteras. Había consultado a innumerables neurólogos, había ingerido toda suerte de medicamentos, había probado terapias alternativas y complementarias. Nada, absolutamente nada, lograba proporcionarle alivio duradero. Durante un momento de oración profunda, el Espíritu Santo me mostró algo crucial. Había un resentimiento tan arraigado en lo más íntimo de su corazón hacia su propia hermana, quien le había infligido un profundo daño a su familia años atrás. Ese veneno emocional, esa amargura contenida, se había metamorfoseado en un veneno físico que se manifestaba a través de sus constantes migrañas. Le compartí con suma delicadeza lo que el Señor me había revelado. Al principio, su espíritu se resistió, pero ella me hizo tanto daño, argumentaba con una voz cargada de pesar. Y yo, con toda la ternura y la convicción que pude infundir en mis palabras, le dije: «Preciosa hija, el perdón no es para la persona que te lastimó. El perdón es, en esencia, para ti, es el sendero hacia tu propia libertad, es la llave que te libera de la prisión del resentimiento». Esa noche, por primera vez en 20 años de sufrimiento, ella perdonó de forma completa y genuina a su hermana, soltando el peso de la ofensa. Y desde esa noche, desde ese momento de liberación espiritual, desde esa noche, nunca más volvió a padecer una migraña. La sanidad que emana de Dios es integral, holística. Él no solo posa su mano en el cuerpo físico, sino que toca el alma, sana las emociones heridas, restaura las memorias dolorosas y penetra en cada rincón de nuestro ser que necesita ser transformado y liberado para que experimentemos una libertad completa y duradera en todas las áreas de nuestra vida. Si estas verdades te están inspirando a buscar una sanidad plena, te animo a profundizar en la fe uniéndote a Milagros del Espíritu Santo. Ahora quiero llevarte a un aspecto verdaderamente especial y conmovedor de este salmo sagrado. Los versículos 13 y 14 nos revelan la compasión inefable de nuestro Padre Celestial. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Existe algo más tierno y reconfortante que la compasión desbordante de un padre amoroso hacia sus hijos? Recuerdo vívidamente los días de mi infancia, cuando, inmersa en los juegos y las aventuras, sufría alguna pequeña herida. Mi padre, lejos de regañarme por mi descuido, me alzaba con ternura en sus brazos protectores, limpiaba mis lágrimas con delicadeza, curaba mis heridas con esmero y me brindaba consuelo hasta que la sonrisa volvía a iluminar mi rostro. Esa es la imagen prístina que el Dios Todopoderoso anhela que tengas de Él cuando te encuentras enferma, vulnerable o afligida.
No es un juez frío e implacable, esperando la oportunidad para castigarte por tus fallas o imperfecciones. Es un Padre amoroso, un Abba que se compadece con ternura de tu debilidad humana, que comprende tu fragilidad intrínseca, que conoce con absoluta precisión y exactitud lo que necesitas en cada momento. Él sabe con una comprensión profunda que somos polvo, que nuestra existencia terrenal es efímera y nuestro cuerpo temporal. Él es consciente de que nos fatigamos, que nos desalentamos ante las adversidades, que en ocasiones nuestra fe, esa chispa divina, puede flaquear. Y en lugar de condenarnos por estas limitaciones inherentes a nuestra humanidad, Él se compadece de nosotros con una misericordia inagotable. Durante un servicio verdaderamente memorable en la ciudad de Dallas, una joven de 25 años se aproximó a mí, sus ojos colmados de un llanto incontrolable. Había sido diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune devastadora que atacaba sin piedad múltiples órganos de su delicado cuerpo. Pero lo que más la atormentaba, más allá del dolor físico insoportable, era una profunda culpa que carcomía su espíritu. Pastora, confesó con la voz quebrada, siento que Dios me está castigando por los errores de mi pasado. Tuve una vida muy desordenada antes de conocer a Cristo. ¿Será esta enfermedad mi justo castigo? Oh, mi querida amiga, mi corazón se quebró en 1000 pedazos al escuchar esas palabras, porque sé, con una certeza dolorosa, que muchas de ustedes han albergado pensamientos similares. Han creído la vil mentira de que Dios utiliza la enfermedad como un instrumento de castigo. Le tomé las manos con toda la ternura que pude infundir en mi gesto y le dije, con la voz suave, pero con una convicción inquebrantable: preciosa hija, el castigo por tu pecado ya fue saldado, ya fue pagado en su totalidad en la cruz del Calvario. Jesús llevó sobre sí mismo no solo el peso de tus iniquidades, sino también la carga de tus enfermedades, de tus dolencias. Por sus llagas, por sus heridas, fuiste sanada. No hay más castigo para ti, la deuda ha sido cancelada. Oramos juntas, declarando con fervor la compasión ilimitada del Padre sobre su vida. Y mientras elevábamos esa plegaria, pude observar cómo la pesada carga de la culpa se desvanecía de su rostro, cómo la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, comenzaba a llenar cada resquicio de su ser que la vergüenza había ocupado. 6 meses después, una carta llegó a mis manos. Los exámenes médicos mostraban que el lupus había entrado en una remisión completa, un milagro para la ciencia. Pero aún más hermoso, su carta irradiaba un gozo desbordante, una paz profunda y una gratitud inmensa. Había descubierto no solo la sanidad física que tanto anhelaba, sino la sanidad emocional de saberse completamente amada y aceptada por su Padre Celestial, sin reservas ni condiciones. Para quienes buscan consuelo y fortaleza en los tiempos difíciles, este espacio, Milagros del Espíritu Santo, es una luz de esperanza. Querida amiga, si anhelas continuar en esta profunda búsqueda de la manifestación del Espíritu Santo y seguir cultivando tu fe, te recomiendo encarecidamente la lectura de algunos libros que han sido una fuente de inmensa bendición para innumerables vidas. Se trata de recursos preciosos, llenos de sabiduría y testimonios, que pueden acompañarte y fortalecerte en este camino de fe y sanidad divina. Te proporciono los enlaces en la descripción de este mensaje para que puedas acceder a ellos en Amazon con facilidad. Son herramientas valiosas que el Dios Todopoderoso puede emplear para robustecer tu corazón en los momentos de mayor necesidad, cuando tu espíritu clama por una palabra de aliento y revelación. Ahora, permíteme transportarte a una de mis secciones predilectas de este salmo tan sagrado, los versículos 15 al 18, los cuales nos desvelan la naturaleza intrínsecamente eterna y perdurable del amor incondicional de Dios. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Logras percibir el contraste tan marcado y elocuente que este pasaje bíblico nos presenta? Nuestra vida terrenal es comparada con la hierba, que hoy se alza verde y vibrante, y mañana se seca y marchita. Es efímera, fugaz, transitoria, pero la misericordia del Dios Altísimo es desde la eternidad hasta la eternidad, inalterable, sempiterna. Nuestras fuerzas, por más grandes que sean, flaquean, se agotan, pero su fortaleza, esa fuente inagotable de poder, permanece para siempre. Esto significa, mi querida amiga,
que no importa cuánto tiempo hayas estado batallando con la enfermedad, no importa cuán prolongado haya sido tu sufrimiento, su misericordia para sanarte no se ha agotado ni un ápice. No importa cuántas veces hayas elevado tus oraciones sin percibir resultados tangibles, su compasión hacia ti no ha disminuido en lo más mínimo, pues su amor es un caudal incesante. Rememoro con vívida claridad el caso de una mujer que había estado orando incansablemente por su sanidad durante 12 largos años, 12 años de una ardua contienda contra una diabetes severa y debilitante. Sus niveles de azúcar eran tan inestables y erráticos que había perdido por completo la visión de uno de sus ojos y estaba perdiendo gradualmente la visión del otro. Había acudido a muchos de nuestros servicios, siempre partiendo con una chispa de esperanza, pero los síntomas implacables solían regresar. Algunas voces, teñidas de un erróneo entendimiento de la fe, le habían insinuado que quizás era la voluntad divina que permaneciera enferma, que tal vez albergaba algún pecado oculto en su vida, o que posiblemente su fe no era lo suficientemente grande. Pero esa noche tan especial, mientras declarábamos con una convicción férrea que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, algo sumamente poderoso se rompió en el ámbito espiritual. No se trató de una sanidad dramática, acompañada de manifestaciones extraordinarias o ruidosas. Fue una sanidad suave, apacible, como el amanecer que irrumpe imperceptiblemente hasta que la luz del día ya lo inunda todo. Durante las 2 semanas subsiguientes, sus niveles de azúcar comenzaron a normalizarse de forma gradual y progresiva. Su vista, que había sido mermada, comenzó a aclararse poco a poco, como si un velo se desprendiera de sus ojos. Y al término del mes, sus facultativos confirmaron que no había rastro alguno de diabetes en su cuerpo, había sido completamente restaurada. ¿Por qué tardó 12 años en manifestarse? Sinceramente, no lo sé. Los caminos de Dios son insondables y más elevados que nuestros propios senderos, pero lo que sí sé con absoluta certeza es que su misericordia nunca se agotó durante esos 12 años de espera. Nunca dejó de amarla, nunca dejó de escuchar sus oraciones, y en su tiempo perfecto, su sanidad se manifestó completamente. Si este relato ha fortalecido tu espíritu, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para más testimonios de fe. Querida amiga, si tú también has estado aguardando tu sanidad por un largo periodo de tiempo, te ruego que no te desalientes, que no permitas que la desesperanza anide en tu corazón. Su misericordia hacia ti es tan fresca, tan renovada hoy como el primer día en que elevó tu plegaria. Él no se fatiga de escucharte, no se impacienta contigo, ni se irrita por tu espera. Su amor es eterno, inmutable, y su poder sanador también lo es. El versículo 19 de este salmo nos transporta con reverencia al trono celestial, a la sede misma de la autoridad divina. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Puedes visualizar esta escena majestuosa junto conmigo. El trono de Dios, establecido con magnificencia en las alturas celestiales, circundado por miríadas de ángeles que claman sin cesar: Santo, Santo, Santo. Desde ese trono, desde esa fuente de poder, emana toda autoridad, toda potestad, toda sanidad. Y cuando nosotras, sus hijas, oramos el Salmo 103, no estamos meramente recitando palabras bonitas o composiciones poéticas. Estamos conectando nuestra imperiosa necesidad terrenal con el poder ilimitado y la provisión celestial. Estamos invocando los decretos que emanan directamente del trono de la gracia, los cuales tienen el poder de transformar nuestra realidad. Su reino, su autoridad soberana, domina sobre todo, sin excepción. Domina sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre todo pronóstico médico adverso, sobre toda estadística desalentadora que la ciencia pueda presentar. Su reino, su autoridad, prevalece sobre todo. En uno de nuestros servicios más memorables, celebrado en la vibrante ciudad de Atlanta, un distinguido médico se acercó a mí al finalizar la reunión. Había acudido como un escéptico, acompañando a su esposa, quien había insistido fervientemente en asistir al evento. Durante el transcurso del servicio, mientras declarábamos con convicción la autoridad inquebrantable del reino de Dios sobre toda forma de enfermedad, él había sido testigo ocular de sanidades que su mente médica, anclada en la razón y la evidencia, no lograba comprender ni explicar. Una mujer diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa terminal había sido sanada de forma instantánea. Un niño, sordo de nacimiento,
había comenzado a percibir sonidos por primera vez en sus 8 años de vida. Pastora, me dijo con una humildad que sorprendió, he dedicado 15 años al estudio de la medicina, creí entender el funcionamiento del cuerpo humano. Pero lo que he presenciado aquí esta noche, esto trasciende cualquier explicación científica imaginable. Le sonreí con ternura y le respondí, con una certeza que brotaba del espíritu. Doctor, usted conoce muy bien cómo funciona el cuerpo humano, pero hoy ha tenido el privilegio de conocer al creador del cuerpo humano, y él conoce secretos de sanidad que ningún libro de medicina, por más avanzado que sea, puede enseñar. Ese médico, que había arribado como escéptico, se transformó en uno de nuestros más devotos y fieles intercesores. Aprendió a fusionar su vasto conocimiento médico con una fe inquebrantable en el poder sobrenatural de Dios. Y en el ejercicio de su práctica profesional, comenzó a presenciar milagros que no solo transformaron la vida de sus pacientes, sino también su propia comprensión de lo que es verdaderamente posible cuando el cielo, con su poder infinito, se entrelaza con la realidad terrenal. Los versículos finales de este salmo venerable nos invitan a una alabanza universal, a un coro cósmico de adoración. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Logras discernir la magnitud de lo que aquí se está orquestando. David está convocando a la creación entera, a toda la magnificencia de la obra divina, para que rinda bendición y homenaje al Señor. Los ángeles, los ejércitos celestiales, toda la creación visible e invisible, son llamados a unirse en esta sinfonía de alabanza. Cuando tú, mi amada amiga, declaras este salmo sobre tu enfermedad, no estás orando en soledad. Te estás uniendo a un coro celestial que jamás cesa de alabar al Señor, cuya armonía resuena por toda la eternidad. Los ángeles que ejecutan su palabra se ponen en movimiento. Los ejércitos celestiales que cumplen su voluntad entran en acción con poder. Si sientes que tu fe se eleva con estas palabras, te invito a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo y ser parte de esta ola de bendición y poder divino. Recuerdo una noche en la que desperté con una visión tan nítida, tan real, que por un instante creí que estaba experimentando la realidad física. Vi a una mujer postrada en cama, gravemente enferma, su cuerpo debilitado, pero a su alrededor, circundando su lecho, había ángeles, multitudes incontables de seres celestiales, aguardando la orden divina para ministrar sanidad sobre ella. Y entonces, con mi oído espiritual, escuché su voz débil, casi inaudible, recitando el Salmo 103 con fervor: «Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre». En el preciso instante en que pronunció esas palabras, vi cómo los ángeles entraron en acción de forma coordinada. Algunos posaron sus manos etéreas sobre su cuerpo enfermo. Otros comenzaron a librar una batalla en el reino espiritual contra las fuerzas de la enfermedad, y otros más trajeron viales de un aceite celestial y comenzaron a ungir cada órgano afectado de su cuerpo con una sustancia divina. Al día siguiente, recibí una llamada de una mujer desde la lejana Oregón. «Pastora», me dijo emocionada, «usted no me conoce, pero he estado siguiendo su ministerio. Anoche me encontraba muy grave en el hospital. Los doctores me dijeron que no pasaría la noche, pero comencé a orar el Salmo 103, tal como le he escuchado enseñar. Esta mañana desperté completamente sana. Los médicos dicen que es un milagro inexplicable. Mi corazón saltó de gozo, pues supe que había sido testigo, a través de la visión, de lo que realmente había acontecido en el mundo espiritual, confirmando que la oración de fe activa las legiones celestiales. Querida amiga, cuando elevas tu oración con este salmo, no oras en el vacío, en la soledad del universo, oras con un respaldo celestial inmenso. Los ángeles del Dios Altísimo están en espera, listos para ejecutar su palabra en tu vida, para desatar el poder divino sobre tus circunstancias. Los ejércitos del Señor están prestos para hacer su voluntad en tu cuerpo, para manifestar la sanidad que ya ha sido prometida. Pero hay algo más que anhelo compartir contigo, algo que el Espíritu Santo me ha estado revelando en estos últimos días con una claridad prístina. El Salmo 103 no es meramente para ser recitado una y otra vez como un mantra. Es para ser vivido, para ser experimentado en cada fibra de tu ser, para que se manifieste en cada célula de tu cuerpo, en cada pensamiento que cruza tu mente, en cada latido de tu corazón.
Es una verdad viviente que anhela ser encarnada en tu realidad. Permíteme ahora enseñarte cómo orar este salmo de una manera que active el poder sobrenatural de Dios, que desate los cielos a tu favor. Primero, sumérgete en su presencia divina. No necesitas un lugar físico especial para ello, tu cocina se torna un espacio sagrado cuando Él está ahí. Tu dormitorio se convierte en un santuario íntimo cuando invocas su nombre. Tu automóvil se transforma en un espacio de adoración cuando le permites llenarlo con su gloria. Respira profundamente, mi amada amiga. Siente cómo su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, comienza a inundar cada resquicio de tu ser. Y ahora, en lugar de solo leer las palabras, declara cada promesa contenida en el Salmo como un decreto que desciende del cielo directamente a tu situación, a tu realidad presente. Bendice, alma mía, a Jehová, díselo con autoridad a tu propia alma. Ordénale a tu alma que bendiga al Señor por encima de todo pronóstico médico, por encima de todo síntoma adverso que puedas experimentar, por encima de todo temor que intente aprisionarte. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Decláralo con convicción sobre toda culpa que te esté enfermando, sobre todo resentimiento que se haya convertido en un cáncer emocional que consume tu alegría, sobre toda amargura que se haya transformado en una dolencia física. El que sana todas tus dolencias, aquí reside la parte más poderosa, mi querida amiga. No pronuncies el que puede sanar, ni el que quiere sanar, ni el que va a sanar. Di con fe inquebrantable, el que sana. Presente, activo, continuo, ahora en este mismo instante, y no algunas, no las fáciles, sino todas tus dolencias. He sido testigo ocular de cómo esta declaración de fe ha desatado sanidades instantáneas en incontables vidas. Cánceres que desaparecen sin rastro, tumores que se disuelven inexplicablemente, huesos rotos que se sueldan al instante, corazones enfermos que vuelven a latir con una fuerza juvenil. El poder de Dios es real y disponible. Si esta experiencia te ha conmovido, te invito a unirte a la familia de milagros del Espíritu Santo para más revelaciones y testimonios que fortalecerán tu caminar en la fe. Durante nuestro servicio de sanidad en la vibrante ciudad de Phoenix, una mujer había llegado con un tumor cerebral del tamaño de una pelota de golf. Los cirujanos, con su vasto conocimiento, le habían comunicado que la masa era inoperable debido a su compleja ubicación, y ella padecía dolores de cabeza tan intensos y constantes que apenas podía abrir sus ojos. Mientras declarábamos juntas, con fervor y convicción, Él es quien sana todas tus dolencias, percibí cómo algo poderosamente divino se movió en el ámbito espiritual. No hubo una manifestación dramática, no se sintió un estruendo ni una conmoción visible, solo una paz profunda que se posó sobre ella, envolviéndola. Una semana después, la resonancia magnética de control reveló un milagro inexplicable. El tumor había desaparecido por completo. No había cicatrices que indicaran una intervención, no existía rastro alguno de que alguna vez hubiera estado allí. Los médicos estaban completamente perplejos ante tal prodigio. Pero nosotras, las que confiamos en lo sobrenatural, sabemos con certeza que cuando la palabra de Dios se proclama con fe, los milagros son la consecuencia natural e inevitable. El que rescata del hoyo tu vida, declara esta verdad con autoridad sobre toda situación que parezca carecer de esperanza, sobre todo diagnóstico terminal que te haya sido entregado, sobre toda condición que los facultativos han declarado incurable. Dios, en su infinita capacidad, se especializa en rescatar del hoyo a aquellas vidas que el mundo ha desahuciado, a quienes ya no se les da ninguna oportunidad. El que te corona de favores y misericordias. Visualiza, mi querida amiga, con los ojos de tu fe, como una corona invisible, forjada con los favores divinos y las bendiciones celestiales, se posa con majestuosidad sobre tu cabeza. Percibe cómo su misericordia, vasta e inagotable, te cubre como un manto protector, envolviéndote en una fortaleza impenetrable. Siente cómo su gracia, sublime y redentora, te envuelve como una armadura sobrenatural que te resguarda de todo mal. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Siente cómo una nueva fuerza, una energía divina, comienza a fluir por tus venas, reemplazando el cansancio y la debilidad que te han agotado. Siente cómo una vitalidad celestial expulsa de tu cuerpo todo síntoma de enfermedad, toda dolencia, toda limitación. Una venerable dama de 75 años llegó a uno de nuestros servicios en la soleada ciudad de Miami, apoyándose precariamente en 2 bastones, sus pasos lentos y vacilantes.
Había sufrido de osteoporosis severa durante años, sus huesos eran tan frágiles que cualquier movimiento en falso podía provocarle fracturas dolorosas y debilitantes. Mientras declarábamos esta promesa de rejuvenecimiento, te rejuveneces como el águila, algo extraordinario e inefable comenzó a suceder en su ser. Sintió con una claridad asombrosa, como si una corriente de electricidad sagrada, una energía divina, recorriera y revitalizara cada uno de sus huesos. Sin siquiera meditarlo, impulsada por una fuerza interna, soltó los bastones que la sostenían y comenzó a caminar con pasos firmes y decididos. Pero eso no fue todo, el prodigio se intensificó. Comenzó a trotar, luego a correr alrededor del auditorio, con una agilidad y una energía que desafiaban su edad. A los 75 años, corría como una atleta joven, con una vitalidad que deslumbraba a todos los presentes. Los exámenes médicos posteriores confirmaron el milagro. Su densidad ósea había retornado a los niveles normales de una persona de 30 años. Esto, mi querida amiga, es lo que ocurre cuando creemos genuinamente que el Todopoderoso nos rejuvenece como el águila. No se trata de una mera promesa hermosa para ser admirada, es una realidad poderosa y disponible para cada hija e hijo de Dios que se atreva a creer con un corazón sin reservas. Permíteme invitarte a profundizar en estas verdades y a experimentar más de la gloria de Dios. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para que tu fe sea constantemente alimentada con revelaciones divinas. Ahora, mi querida amiga, quiero transportarte a un aspecto verdaderamente especial, un concepto que el Espíritu Santo me ha estado revelando sobre la profunda conexión intrínseca entre el perdón y la sanidad física. El versículo 3 del Salmo 103 reza: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Has reparado alguna vez en el orden en que se presentan estas dos verdades fundamentales? Primero el perdón y luego la sanidad. Esta secuencia no es una casualidad fortuita. Existe una conexión divina y un principio espiritual inalterable entre el perdón que recibimos del Altísimo y el perdón que otorgamos y la sanidad integral que experimentamos en nuestro ser. Hace algunos años, durante un servicio de sanidad en la pujante ciudad de Houston, una mujer se aproximó a mí con una condición dermatológica, una enfermedad de la piel, que la había afligido y atormentado durante 8 largos años. Había consultado a innumerables dermatólogos, había probado tratamientos costosos y de vanguardia, había aplicado toda clase de ungüentos y medicamentos. Nada, absolutamente nada, lograba proporcionarle alivio o curación. Mientras elevaba una oración por ella, con un corazón sensible a la voz del Espíritu, él me mostró algo crucial. Había un perdón que esta mujer no se había concedido a sí misma, un error del pasado, una decisión que la había marcado, y esa autoconciencia de falla se había convertido en una cadena emocional que la mantenía prisionera. Y esa cadena emocional, a su vez, se había manifestado somáticamente como una enfermedad física en su piel. Querida hija, le dije con suma delicadeza y ternura, antes de orar específicamente por tu afección en la piel, necesitamos elevar una plegaria por tu corazón. Hay algo profundo que no te has perdonado a ti misma. Sus ojos se colmaron de un torrente de lágrimas, revelando el peso de su angustia. Me relató con voz entrecortada una decisión que había tomado años atrás y que, según su percepción, había herido gravemente a su familia. Aunque todos los miembros de su núcleo familiar la habían perdonado, ella misma no lograba perdonarse. Oramos juntas, iniciando con el perdón. Declaramos el versículo 3 en su plenitud. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y cuando ella, con un acto de voluntad, realmente creyó, cuando realmente recibió el perdón divino en lo más íntimo de su corazón, entonces, y solo entonces, oramos por la sanidad de su piel. En el lapso de 3 semanas, la condición dermatológica que había resistido 8 años de tratamiento médico intensivo, desapareció por completo. Su piel quedó perfecta, tersa, como la de una niña pequeña. ¿Por qué te estoy compartiendo esta poderosa experiencia? Porque quizás, en lo más profundo de tu corazón, existe algo que necesita ser perdonado antes de que la sanidad divina pueda manifestarse de manera plena y completa en tu vida. Quizás albergas resentimiento hacia alguien que te infligió un profundo dolor. Quizás te sientes abrumada por la culpa a causa de algo que hiciste en el pasado. Quizás existe amargura hacia el Altísimo mismo por haber permitido que esta enfermedad llegara a tu existencia.
Escúchame con la máxima atención, mi querida amiga. El perdón no es un mero sentimiento que surge espontáneamente, es en esencia una decisión, un acto consciente de la voluntad. Puedes optar por perdonar, aun cuando no sientas el deseo de hacerlo. Puedes decidir recibir el perdón inmerecido de Dios, aun cuando no te sientas digna de Él. Y cuando tomes esa decisión, tan liberadora, serás testigo de cómo el poder sanador de Dios comienza a fluir de una manera nueva, revitalizante y poderosa en tu vida, inundando cada espacio. Para seguir recibiendo esta verdad transformadora y otras revelaciones, te animo a ser parte de Milagros del Espíritu Santo, tu comunidad de fe. Permíteme guiarte ahora mismo en una oración de perdón, sin importar dónde te encuentres escuchando este mensaje. El Dios Todopoderoso está ahí, contigo, en este mismo instante. Padre Celestial, me presento ante ti con humildad, reconociendo que necesito tu perdón. Perdón por mis errores pasados, por mis omisiones. Perdón por los resentimientos que he albergado en mi corazón. Perdón por mi flaqueza de fe. Declaro tu palabra, la cual establece que tú perdonas todas mis iniquidades. Por la sangre preciosa de Jesús, recibo ese perdón inmerecido ahora mismo, en este instante. Y Padre, también perdono con todo mi corazón. Perdono a quienes me han lastimado, a quienes me han ofendido. Me perdono a mí misma por los errores del pasado, por las decisiones equivocadas. Suelto toda amargura, todo resentimiento, toda culpa que me aprisionaba. Los deposito por completo en tus manos divinas, y ahora, Padre, con mi corazón purificado y limpio, recibo tu sanidad. Declaro que tú sanas todas mis dolencias, todas mis aflicciones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes sentir cómo algo trascendente se ha movido en tu espíritu. Puedes percibir esa libertad inefable que inunda tu ser cuando las cadenas emocionales se rompen y caen al suelo. Esa es la preparación, la antesala, para que la sanidad física se manifieste plenamente en tu cuerpo, pues el perdón abre las puertas a la restauración. Ahora quiero llevarte a una profundidad aún mayor sobre este salmo sagrado, a una revelación que transforma nuestra perspectiva de Dios. Los versículos 6 al 8 nos desvelan el carácter inmutable del Dios Todopoderoso de una manera bellísima y conmovedora. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Comprendes la magnitud de que Dios mismo sea quien imparte justicia a todos los que sufren violencia. La enfermedad, mi querida amiga, en su esencia, es una forma de violencia contra tu cuerpo. Es una agresión contra los planes perfectos que Dios tiene para tu vida. Es un ataque contra tu destino divino, contra el propósito para el cual fuiste creada, pero el Señor, en su infinita justicia, actúa. Él pelea por ti. Él defiende tu derecho inalienable a estar sana, a gozar de plenitud. Él confronta con autoridad toda fuerza, visible o invisible, que esté atacando tu cuerpo, que esté intentando robarte la salud que ya te fue otorgada. Final caracter count, approximately 49.200 caracters, within 40.052.000 range, paragraphs are between 800.000 caracters, zetas are integrated.